Hoy es el 9º mandamiento, la semana que viene será el 10º, estará a mi cargo también, pero la siguiente semana, Dios mediante, vendrá nuestro hermano, querido hermano y amigo Julio Mengual a compartir con nosotros la última predicación de esta serie, porque hay un 11º mandamiento. ¿Cuál es? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. El Señor dice, el resumen de la ley es ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume la ley y los profetas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que hay un 11º mandamiento y Julio Mengual tendrá a su cargo, Dios mediante, la predicación. Ahondar en estos temas de los 10 mandamientos, y lo explicaba esta mañana en Cuart, pues no es fácil porque me da la impresión de que, a veces le digo a mi hija, no sé si predico o riño, porque a veces uno habla de la palabra de Dios y es tan seria y tan potente, y lo que era pecado antes sigue siendo pecado ahora, y lo que sigue queriéndonos decir el Señor antes sigue queriéndonos decirlo ahora, que parece que uno está, en vez de confortando y queriendo llevar unción a las personas, parece como que está riñendo, pero no es mi intención, aunque a veces mi tono se pueda ir un poco derivado por ahí. No es mi intención. Yo siempre digo, la palabra de Dios para confortarnos primero nos tiene que confrontar con nosotros mismos y con nuestra personalidad, cada uno, y lo que tenemos dentro, para luego encontrar confortación en la palabra de Dios. Dicho esto, vamos a adentrarnos en este 9º mandamiento que se encuentra en Éxodo 20:16. Fijaos, es muy cortito, pero da mucho de sí. Ya veréis esta tarde si da de sí. 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o no darás falso testimonio contra tu prójimo. El orden de los sumandos no altera la suma, que decíamos cuando estudiábamos en la EGB algunos. Mirad, el 9º mandamiento se preocupa ¿de qué? De nuestro buen nombre y del buen nombre del prójimo. De eso se ocupa el 9º mandamiento. Prohíbe hablar falsamente cualquier cosa de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Prohíbe hablar mentiras, equívocos, planear o pretender engañar en cualquier forma a nuestro prójimo. Lo prohíbe tajantemente. Hablar injustamente contra nuestro prójimo y dañar su reputación, porque cuando hablamos mal de una persona estamos dañando su reputación. Dar falso testimonio contra nuestro prójimo en una conversación corriente, calumniar, murmurar, andar con chismes, tergiversar lo que se ha hecho, exagerar, pretender que cualquier forma de mejorar nuestra reputación, echando por tierra la reputación del prójimo, es algo que va en contra de la palabra de Dios y está tipificado en los 10 mandamientos, en el decálogo de la ley. ¿Cuántas veces hemos quebrantado este mandamiento, para ser honestos? Porque yo siempre digo, aquí la prueba del algodón no la pasamos nadie, la del micrófono oculto tampoco. No, porque somos humanos y no la pasamos, no. Pero con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu, lo que hace es que nos va arrojando luz a nuestras vidas y entonces tenemos más cuidado a la hora de hablar, porque sabemos que no solamente ofendemos a nuestro prójimo, sino que ofendemos a Dios primero, ¿de acuerdo? Nuestra forma de hablar revela nuestro carácter. Nuestra forma de hablar revela nuestro carácter. Jesús enseña que hay una línea muy directa y muy estrecha entre nuestro corazón y nuestra boca. Muy, muy directa y muy estrecha. Mateo 12:34, por ejemplo. Vamos a verlo. Y por esa razón necesitamos la instrucción del 9º mandamiento. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dirá el Señor. La mentira se aborda en sus muchas variantes en la Biblia, muchísimas. Pero en este mandamiento se considera una clase particular de mentira. Dar falso testimonio sobre alguien, mentir sobre otra persona tiene un impacto directo sobre esa persona y sobre nosotros, y además sobre la comunidad que rodea a esa persona. Tiene un impacto directo. Hay ejemplos bíblicos
Porque la Biblia no es condenada, la palabra de Dios no es condenada. Yo lo he dicho ya más de una vez, si tuviéramos nosotros que haber escrito la Biblia, sería un libro bellísimo donde ninguno de nosotros, todos saldríamos muy bien retratados, ninguno hubiera hecho nada malo, estupendos y fantásticos. Pero como no fue así, que la escribió el Señor a través de su Santo Espíritu, aquí se retrata a todo el mundo, aquí se dice la verdad. Ejemplos bíblicos de los falsos testimonios y de las consecuencias que tuvieron en la vida de las personas tenemos, mirad, por ejemplo, Nabot, que fue acusado falsamente por blasfemia por 2 testigos sobornados, lo que llevó a su ejecución en Primera de Reyes 21. Si no recuerdo mal, esta preciosa mujer Jezabel, que estaba casada con el rey Acab, quería la viña de Nabot y como no se la vendía, Jezabel dijo, no te preocupes, ahora contratamos a 2 personas que hablen mal de Nabot y hablaron mal y acabaron, ¿qué? Dándole muerte. Fijaos, después lo pagaron, no penséis que no se paga caro esto, después lo pagaron caro, pero en un principio acabaron con la vida de un inocente. Daniel, en el libro de Daniel, algunos funcionarios celosos acusaron a Daniel ante el rey Darío, lo que resultó en que fuera arrojado al foso de los leones. Es verdad que el Señor lo libró, pero en primera instancia fue injustamente acusado y arrojado a un foso con leones. Jesús, nuestro Señor, quizás el que más tuvo que soportar las injurias y las calumnias de aquellos que no le querían bien, Durante su juicio fue objeto de múltiples testimonios falsos y parte de ellos que querían condenarlo. Y acabaron con su vida. El Señor entregó su vida, pero es verdad que ellos creyeron acabar con la vida del Señor. Por ejemplo, Esteban también, en el libro de los Hechos, Esteban fue acusado de hablar contra Moisés y el templo, cuando no fue verdad, cuando lo leemos, lo que llevó a su martirio. Vamos a reflexionar esta tarde sobre estos 4 hábitos que os voy a presentar a otras del lenguaje fraudulento y nada altruista, que si se rompen, traerían salud a nuestro prójimo y a nuestra comunidad. Si no tuviéramos estas malas costumbres, estaríamos rodeados de mejores ambientes, pero como digo, somos personas y a veces pues, nos cuesta, y la boca es, lo dije cuando hablábamos sobre no matarás, la boca es un arma y está cargada, con ella damos vida o damos muerte. Primero, el pecado de la injuria. ¿De acuerdo? La injuria, la burla, la ridiculización caminan de la mano, van juntas. A través de la Escritura, si leemos la palabra de Dios, estas cosas van en la palabra de Dios cogidas de la mano, seguidas de cerca por sus primos que son la calumnia y el chisme, porque no se puede desligar una cosa de la otra. En los Salmos, por ejemplo, la injuria se deleita en los labios de aquellos enemigos de Dios. Los que son enemigos de Dios siempre están injuriando. Proverbios describe al injuriador como aquel que hiere con la lengua como una espada. Fijaos. Hay quien habla como dando estocadas de espada, dice Proverbios 12:18, pero la lengua de los sabios es medicina. Fijaos el contraste, de una persona que te da vida o te mata directamente. La injuria aparece en las listas de condenación de las epístolas también, y en la manera despectiva de hablar a Jesús. Y Jesús condena esto al referirse al asesinato, como hablábamos el día que reflexionábamos sobre este mandamiento. Y Primera de Corintios nos dice que ni los calumniadores, da una lista de personas que no entrarán en el reino de Dios. Y dice, ni los calumniadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fijaos qué importante es las palabras que salen de nuestra boca. La adulación nos hace partícipes. El silencio nos hace cómplices, que lo vamos a ver a continuación. Y la atribución errónea, apropiarnos de los éxitos de los demás, nos hace ladrones, hermanos.
Sé que son términos fuertes, pero es que es así. Vivimos en una sociedad y la Iglesia debe estar preparada para repeler estas formas de comportamiento en nosotros, ¿de acuerdo? La adulación nos hace partícipes. La mala adulación, el silencio nos hace cómplices. Yo siempre le dije a mi hija cuando iba al colegio, hay una pelea, hay una cuestión allí que se está pegando o hay algún problema, no te pienses tú que por estar allí presenciando eso y no hacer nada, no eres igual de culpable que los que están allí. Eres igual de culpable. Porque pensamos que si les decimos a nuestros hijos no hagas nada, no los estamos haciendo cómplices de lo que está pasando. ¿No quieres participar en eso? Vete, busca ayuda, busca una persona responsable y comunícale lo que está pasando. Pero no pienses que porque no digas nada no estás participando de lo que está allí y eres más culpable o menos culpable. Y apropiarnos de los éxitos de otros nos hace ladrones. Y eso lo veremos también ahora, eso ocurre mucho hoy en día. Estos son los ladrones más sutiles de la reputación de una persona. En la Iglesia moderna, tal vez nada muestre más nuestra condición actual de analfabetismo bíblico que nuestra participación trivial y despreocupada de que no le damos importancia a la injuria. Pero es así. Por ejemplo, si consideramos la diferencia prácticamente indistinguible entre nuestro uso de los medios sociales, el de un no creyente y el de un creyente. ¿Vale? Instagram, Facebook, todas estas plataformas, ¿no? En forma habitual ejercemos un discurso dedicados a veces a derribar el buen nombre de una persona, pero amparados en el anonimato. Como las redes nos dan anonimato, no lo digo por nosotros, pero entráis en los comentarios de Facebook, Instagram. Yo no tengo TikTok, pero tengo Instagram y Facebook. Hay comentarios realmente que si fueran un arma ya habrían matado, O sea, es que hunden a una persona sin conocerla, juzgan sin conocer, están asesinando con la lengua. Y tenemos que tener cuidado a la hora de nosotros ejercer ese poder que tenemos del anonimato en las redes sociales para no caer en el 9º mandamiento, en la transgresión del 9º mandamiento, porque el testimonio es siempre, el testimonio de un hijo de Dios es siempre. En redes sociales, en el trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, fuera de la iglesia, es siempre, es siempre. Y el enemigo es muy sutil, hermanos y hermanas, muy sutil, ¿de acuerdo? La falta de interacción cara a cara, aumenta nuestra audacia y nuestra osadía. Nos sentimos inmunes e impunes, ¿vale? Como los políticos, que se sienten impunes e inmunes de todo. Nos creemos a salvo de todas las miradas, pero nada más lejos de la realidad, hermanos. Somos como Bonnie and Clyde, ¿os acordáis de estos ladrones que iban por ahí pegando tiros a diestro y siniestro? Pues podemos ser a veces como dos criminales fugitivos virtuales con nuestros teclados y nuestros deditos bien cargados para ¡pum! Ir poniendo comentarios que debemos de tener mucho cuidado qué es lo que decimos a través de las redes sociales. Las redes sociales son apenas un nuevo vehículo para un viejo pecado, uno que se abre paso ante cualquier circunstancia, en cualquier época y en cualquier edad de la historia de la humanidad. Injuriamos con nuestro sarcasmo, que destruye a nuestro prójimo con un guiño, una risa, Todos sabemos lo que es el sarcasmo. Injuriamos al corregir, avergonzando a otras personas. Queremos corregirlas, pero a la vez las queremos dejar en evidencia. Eso no es corregir para edificar, porque hay que corregir a los hermanos, a las hermanas, a nuestros hijos. Hay que corregir, hay que instruir, hay que guiar, pero no con la finalidad de hundir a esa persona, no de hundir su reputación, sino de hacerla crecer y que se dé cuenta de su error y que vaya creciendo cada día más. ¿De acuerdo? ¿A quién le encanta injuriar? A Satanás. A Satanás le encanta injuriar.
el padre de mentira y el acusador de todos los hermanos. A él le encanta. Y cuando los cristianos injuriamos, ¿a quién nos parecemos? Lo siento, pero es que es así. Debemos negarnos a sentarnos en esa silla de escarnecedores de la que habla Santiago 3:10. Pues Jesucristo rechazó ese trono impío de sentarse en silla de escarnecedores, porque Él es la personificación de la verdad y aquellos que lo siguen también lo pueden abandonar. Además, buscan maneras de edificar a otros con su boca y no encuentran, de destruir a otros con su boca y no encuentran palabras amables, ¿no? Y no buscan la sabiduría, sino la complicidad del silencio, estas personas. El segundo punto que trae este pecado es que el pecado de la malsana adulación, porque hay una adulación buena, podemos decirle a una persona algo que ha hecho bien, pero hay una malsana adulación. La adulación, al igual que la injuria, es el lenguaje del odio, hermanos, el lenguaje del odio. Sencillamente tiene una expresión más sutil, pero ¿cuánto nos gusta que nos regalen el oído? ¿Cuánto nos gusta que nos digan cosas buenas al oído? Aunque sean mentira, aunque sean mentira. Un cumplido no es un cumplido cuando se ofrece para persuadir o controlar. Un cumplido no es un cumplido cuando me lo hacen para persuadirme de que no haga algo o de que haga algo, o para controlarme a mí. Ese es el lenguaje de los políticos, no sé si lo sabéis. Ese es el lenguaje de los políticos. Mientras que la injuria tergiversa al despedazar al otro, es más hiriente, la adulación, la mala adulación, tergiversa levantándolo. O sea, la injuria te hunde, pero la mala adulación lo que hace es que te levanta. ¿Te levanta el qué? El orgullo. Te levanta el orgullo. Es la manipulación disfrazada de elogio y se suele usar para aumentar artificialmente la confianza o garantizar el favor. Aunque quizás no veamos tanto, nos veamos tentados a no darle importancia a las adulaciones como algo relativamente inofensivo, el escritor de Proverbios lo denuncia con palabras fuertes. Proverbios 26, 24 al 28. Fijaos. Proverbios 26, del 24 al 28. El que odia disimula con sus labios. Fijaos, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que se revela, y el que revuelve la piedra sobre él, le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca y lisonjera hace resbalar. O sea, fijaos cuánta sabiduría hay en el libro de Proverbios y advertencias sobre la injuria, el odio, los falsos halagos, que tengamos cuidado, que seamos cautos, hermanos. Jesús no se dejó engañar por la adulación y lo adularon, lo insultaron y lo injuriaron, pero también le dieron adulaciones, pero en la Biblia hay varios pasajes que nos muestran cómo Jesús manejó la adulación, la falsa adulación y los halagos de manera sabia, con mucha sensatez y madurez, porque hermanos, yo no digo que no nos hagan halagos cuando tenemos que halagar a una persona, digámosle y reconozcamos el buen trabajo, la buena administración, una buena disposición, pero de ahí a que continuamente una persona nos esté halagando, esconde algo, esconde algo. Un ejemplo claro se encuentra en el Evangelio de Juan, donde se dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Seguramente le estaban diciendo algo bueno, pero con mala intención. ¿Se puede? Claro que se puede. Se puede decir algo muy bueno con muy mala intención. Tenemos que ser sabios en ese sentido
y saber discernir los espíritus, como dice la palabra. Discernir los espíritus es simplemente tener sabiduría para conocer a las personas al primer toque, al primero o al segundo toque, y decir, esta persona viene con buena intención, ¿con qué intenciones viene? Tenemos que ser sabios en eso, hermanos y hermanas. Y esto nos indica que Jesús tenía una comprensión profunda de la naturaleza humana. Él sabía que las palabras pueden ser engañosas y que las personas a menudo tienen motivos ocultos para el halago. Es así. Nosotros debemos discernir los halagos y las adulaciones, una vez más, de la misma manera que lo hizo el Señor. Prudencia, sensatez, madurez es lo que necesitamos para discernir ese tipo de comportamientos. Y si estamos en algún ministerio, más aún, más aún. Cristo debe llevarse la gloria, hermanos, no nosotros. ¡Ay, qué bien has predicado! ¡Ay, qué bien has tocado! ¡Ay, qué... Sí, hermano, la gloria para el Señor. La gloria para el Señor siempre. Es así. Porque nos crecemos con facilidad, nuestro ego se inflama con facilidad, nuestro orgullo, y quizás esas personas no lo dicen con mala intención, pero cuando sales de una congregación de 300 personas y a cada paso que das, qué bien lo has hecho, qué bien has predicado, qué bien... La gloria, hay que tener mucha sabiduría y mucho sometimiento a la palabra del Señor para decir, Señor, la gloria para ti, porque si estoy aquí, es por tu gracia. Y es una responsabilidad muy grande llevar la palabra a los demás. Mucho. Y es una responsabilidad muy grande estar en la puerta recibiendo a gente y dándole la bienvenida. Y es una responsabilidad muy grande estar en cualquier ministerio de la Iglesia. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque lo amamos a Él. Si no, no hagamos nada. Porque amamos al Señor. Cuidado, porque detrás de una persona que continuamente nos halaga, normalmente suele haber la intención de manipularnos a nosotros para el beneficio de esa persona. A lo largo de su ministerio, Jesús se enfrentó a muchos que intentaron halagarlo o manipularlo, pero Él siempre se mantuvo enfocado en su misión y en la verdad. Y el primero que lo halagó y quiso manipularlo fue Satanás cuando lo tentó en el desierto. Todo esto te daré, todo, las glorias, todas las glorias porque a mí me han sido dadas, le dijo, si me adoras, si eres hijo de Dios. El primero que sabe manipular con las palabras es Satanás. Jesús enseñó sobre la importancia de la humildad y la sinceridad, hermanos. En Mateo 23:12 dice, porque el que se ensalzare será humillado y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y ¿qué? Y Él os exaltará a su tiempo. Tenemos que humillarnos para que el Señor nos exalte. Exaltarnos es darnos gracia, dotarnos, capacitarnos para su ministerio, no exaltarnos para la gloria, no, exaltarnos para la gloria de su Hijo Jesucristo y poder trabajar para su misión y dotarnos de dones y capacitarnos. Esa es la exaltación que el Señor da. Jesús no se dejó engañar por estas falsas adulaciones porque conocía perfectamente el corazón del ser humano y valoraba la verdad sobre el conocimiento y el reconocimiento superficial. Y nosotros tenemos que ser sabios para esto. Su enfoque estaba en cumplir su propósito con Dios, con lo divino, y servir a los demás con amor y humildad. Fijaos, ¿en qué estaba enfocado el Señor? Siempre decía que le daba siempre la gloria al Padre. Siempre, Jesús siempre le dio la gloria al Padre de todo. Gracias, Padre, porque has escondido esto de los sabios, de los que quieren enorgullecerse, y se lo has revelado a los más sencillos. Los más sencillos han entendido tu mensaje y siempre ensalzaba a los más humildes. Jesús vio la motivación de sus corazones. También ve la nuestra, hermanos. Jesús vio y ve la motivación de nuestros corazones. Cuando hacemos algo, cuando le hablamos a alguien, cuando le adulamos, cuando le corregimos, lo ve.
Creemos que podemos esconder, pero no podemos esconder nada. Hay un poeta que se llama William Blake que dice: una verdad dicha con mala intención supera cualquier mentira en toda ocasión. Fijaos, qué profundo. Satanás es el padre de la mentira y de la adulación. Satanás es el padre de la mentira y de la adulación. Y la pronuncia con mucha labia desde Génesis. Ah, pero que Dios te ha dicho que no puedes comer. No, hombre, no, eso no es así. No. ¿Y tú? Lo primero, dialogar con Satanás nunca. Con Satanás no se dialoga. El problema, en mucha parte de la culpa que tuvo ahí Eva es que dialogó con Satanás. No tenemos que dialogar con Satanás. Tenemos que reprenderle con la palabra de Dios. Pero dialogar no. También elige palabras similares cuando tienta a Jesús en el desierto, lo hemos dicho, ¿eh? Es muy sutil, sabe muy bien escoger con que eres el Hijo de Dios. Pues si eres el Hijo de Dios, es muy sutil. La adulación nos trae alianzas nefastas, hermanos y hermanas, elevando nuestra autopercepción de nosotros mismos más allá de lo que nosotros deberíamos tener. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, dice Pablo, del que debe tener. No os gloriéis en lo que sois. Somos todos unos pecadores. Si tú no te ves un pecador cuando te miras al espejo, Pablo empezó confesándose a sí mismo como apóstol. Después dijo que era siervo. Si leemos la vida de Pablo en las epístolas, veremos su deconstrucción, no su construcción, su deconstrucción. Apóstol, siervo, el pecador, el más vil de todos los pecadores. Como un abortivo, dice yo, al último el Señor a mí me llamó. Ese es el concepto, esa indignidad gozosa cuando estamos delante del Señor de saber que somos pecadores, que por su gracia Él nos ha salvado, estamos aquí por su santa voluntad. Esa es la manera en que tenemos que ver la adulación del Señor hacia nosotros. Es porque nos ha salvado. Toda la gloria para Él, no para nosotros. Hacemos bien en ofrecer ánimo y alabanza genuino a otros. Alabanza y genuino, alabanzas genuinas, que estén bien orientadas. Es verdad que la Biblia nos anima en la epístola de Pedro, en Efesios, en Tesalonicenses, pero nuestras palabras edificantes deben ser verdad y eficaces, con honestidad, tanto si lo hacemos para construir, para edificar, como para corregir, como para instruir. Hermano, se puede corregir con mucho amor. De hecho, Pablo, de lo que más habla en sus epístolas es: hay que corregir, Timoteo, hay que corregir, Tito, tienes que instruir, tienes que corregir, tienes que guiar con amor, con amor, con amor. Hagámoslo siempre con palabras sabias, escojamos bien nuestras palabras. Seamos astutos como serpientes para detectar a los falsos aduladores, pero sencillos como palomas a la hora de acoger un buen halago, a la hora de acoger ese cumplido que nos hacen los hermanos. Claro que sí. Además, la palabra de Dios dice que tened en mucha estima a los que sirven entre vosotros y os presiden, ¿no? Porque hay que honrar también a los que trabajan entre nosotros, pero en su justa medida, hermanos y hermanas, en su justa medida, ¿de acuerdo? Cuidado con los que hablan de ti usando exageraciones. A nadie le hace bien tener una opinión demasiado elevada de sí mismo. A nadie nos hace bien. Y no importa cuán bien intencionado sea ese elogio hacia nosotros. Porque, repito, tenemos un ego muy grande, un orgullo que se inflama pronto. Somos como los globos de helio, que enseguida nos vamos para arriba. Cuando elogiamos excesivamente a los demás, los tentamos, fijaos lo que os digo, los tentamos a formar una alianza funesta con su orgullo interno. Le damos alas a esa persona para que se crea a lo mejor lo que no debe creer de sí misma. O los tentamos a una alianza con nosotros, de manera que podemos manipularla a esa persona para nuestros propios propósitos. Fijaos lo que da de sí este 9º mandamiento, las palabras que salen de nuestra boca.
Debemos recordar la falsa adulación por lo que es una agresión, una agresión. El elogio bien ofrecido a alguien inspira humildad. El elogio veraz, ofrecido con un ánimo genuino, cumple el 9º mandamiento. Lo cumple, lo cumple. Ahora vamos a adentrarnos en el pecado del silencio, porque el silencio, como he dicho antes, también es pecado y también habla por sí mismo. Como ya observamos y vemos en la Biblia, también se ocupa de hablar del silencio, de elogiar el silencio de la sabiduría y de decir la complicidad del silencio. A menudo nos contendemos con nuestra lengua cuando no deberíamos. A menudo. Salomón nos recuerda que hay un tiempo de callar y un tiempo de hablar, que hay un tiempo para todo. Cuando se arrastra el buen nombre de nuestro prójimo por la tierra, por el polvo, el silencio de sus amigos puede ser una brutal injuria y una brutal agresión a esa persona. Si tú estás escuchando que están hablando mal de una persona que tú conoces y más si es un amigo, ¿tú qué haces callado? ¿Yo qué hago callada? ¿Porque no quiero problemas? Porque no quiero problemas. El silencio nos hace cómplices por asociación. Nos hace cómplices por asociación. No pensemos que no hablar para defender en un momento dado la reputación de una persona hace que no sea nuestra culpa lo que esté pasando allí. Para nada. Porque el que calla, otorga, ¿verdad? No debemos usar el mandamiento de ser tardos para hablar, como dirá Santiago, pero eso lo traslada a la sabiduría. Seamos tardos para hablar, para no airarnos, para no enfadarnos de momento y seamos cautos a la hora de hablar, no que callemos ante una injusticia. No lo usemos como excusa para no hablar cuando sea necesario hacerlo, hermanos. Yo sé que es duro. Mirad, hace una semana me llamó una persona por teléfono para hablarme de un tema de hermanos de iglesia, un hermano que yo conozco muchos años. Y empezó a hablarme. Y llegó un momento que empezó a hablarme de una familia a la que yo conozco muy bien y a decirme una serie de cosas que yo, no es que estaba poniendo en duda, es que no me las creía. Y le dije, para, no, por ahí no, no. No conozco todo el problema en su conjunto y antes de emitir un juicio me gustaría conocer todo el problema en su conjunto, pero lo que tú me estás diciendo no me lo estoy creyendo y no voy a pecar ni dejándote a ti hablar mal de esas personas ni callándome yo escuchándote a ti. Y lo conozco muchos años. Hermanos, seamos firmes. Si no sabemos qué decir porque no conocemos la situación, pero tú sabes y sientes en tu corazón y el Señor está poniendo en tu corazón que esa situación está siendo una situación injusta, dices, para, no hablemos más. Ni esta persona está presente, ni yo conozco el término, ni conozco el contexto, paremos, porque vamos a pecar. Tú vas a pecar y yo voy a pecar. Tú por hablar y yo por callar. ¿Me entendéis por dónde voy? Así que seamos sabios para hablar y sabios para callar. Pero el silencio también es cómplice de una injuria y de un mal testimonio que estemos dando. Es delicado, yo sé que nos movemos por terrenos delicados, pero hay que ser sabio y prudente. Que Dios nos ayude, de verdad, que Dios nos ayude si afirmamos ser sabios en nuestro silencio. Que Dios nos ayude. Cuando en realidad estamos, ¿qué? Escondiendo nuestra cobardía. Estamos escondiendo nuestra... no quiero líos. No quiero líos. No se trata de buscar líos donde no los hay. Ni se trata de ponerse de mal humor y empezar a gritar, ¿no? A decir, para, porque yo no quiero pecar y yo veo que por donde tú vas no vamos bien. Para. Pongámoslo en manos del Señor, averigüemos bien. Que además yo tampoco soy nadie para juzgar ciertas situaciones. Así que esto no nos va a beneficiar a ninguno de los dos. Pero seamos valientes en ese sentido. Cuando haya que hablar, hablemos. Y cuando haya que callar, sepamos discernir. El silencio pecaminoso
como el pecado de la adulación es muy sutil y tal vez no resulte claro inmediatamente a los que nos rodean, ya que nuestro silencio tiene una buena o mala motivación. Pero siempre es claro para Dios, siempre. Puede que no le quede claro al de al lado, incluso tú parece que no lo tengas muy claro, pero desde luego el Señor sí que lo va a tener claro. Si tu silencio es para edificar, para construir, para cortar una situación que va a ir más allá y no va a ser beneficiosa y para evitar pecar. Desde luego el Señor lo sabe, Él lo sabe. Santiago nos recuerda que aquí pues, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que cuando no hablamos y cortamos ciertas situaciones también estamos pecando. Hay momentos donde no sabemos si debemos hablar o permanecer callados, pero sí sabemos que nuestras palabras son necesarias si sabemos que nuestras palabras son necesarias y no las pronunciamos, somos culpables de dar falso testimonio. No tengo muy claro si debo hablar o no debo hablar, pero desde luego si no hablo, estoy siendo cómplice de un falso testimonio contra un hermano. Y eso es transgredir el 9º mandamiento, ¿de acuerdo? Si callamos cuando debemos hablar con valor, nos conformamos ¿a quién? A la imagen de la serpiente, hermanos. A la imagen de la serpiente. ¿Y quién se aprovecha de este silencio? Satanás. Se aprovecha de este silencio Satanás. Cuando silenciamos a los que dicen la verdad o callamos cuando debemos hablar con valor, nos conformamos a ser la imagen del enemigo. En algún momento dado, el Señor, en un momento dado, le dijo a Pedro, estaba siendo mensajero de Satanás, o sea, el mismísimo apóstol Pedro. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No era Pedro. Pero no solemos pensar que podemos ser mensajeros del enemigo. Ay, hermanita, yo te quiero mucho, te voy a decir. Ay, hermanita, mira lo que he oído. Somos mensajeros de Satanás. Tengamos esto también muy presente cuando hacemos estas cosas. El discurso valiente, dado de manera oportuna, cumple el 9º mandamiento. El discurso valiente. El profeta Elías es el que arriesgó su vida cuando pasó el incidente con Nabot y fue a Acab y le dijo, lo primero que le dijo a Acab cuando lo vio llegar, le dijo, hola enemigo mío, porque como nunca le profetizaba lo que él quería, pero le dijo, tú lo que has hecho lo vas a pagar con tu vida. Donde ha muerto Acab, los perros lamerán tu sangre y la sangre de tu mujer será lamida por los perros también. Y así fue, y fue valiente, podía haber caído allí mismo por orden del rey, haber sido asesinado, pero él fue valiente y fue al rey y le dijo, lo que has hecho lo ha visto Dios, no hace falta que lo vea nadie más, lo ha visto Dios. Y llegamos al último punto de esta tarde, el pecado de la atribución errónea, el pecado de la atribución errónea. En el 9º mandamiento se nos prohíbe apropiarnos del buen nombre de nuestro prójimo. Y eso hoy en día es tan fácil como un cortapega de internet, como una inteligencia artificial, para más deshonra nuestra. O sea, todo bien usado está muy bien, pero es que es tan fácil apropiarnos del éxito de los demás. El pecado de la atribución errónea nos tienta a adjudicarnos el mérito de otros. Damos falso testimonio cuando permitimos que nuestro propio nombre reciba la gloria que le pertenece a otro. ¿Es así? Es que es tan fácil. Si alguna vez te sentaste en una reunión con tus jefes y compañeros y un compañero de trabajo se atribuyó una idea que te pertenece a ti, ya sabes lo que es que transgredan el 9º mandamiento. Te están apropiando de tu buen nombre, de tu buen trabajo, de tu buen hacer. No sé si lo habéis experimentado alguna vez, pero así es. Nunca como ahora fue más fácil atribuirse el mérito del trabajo ajeno. Nunca. Gracias a Internet y al copia y pega. Al copia y pega. Y los que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y a preparar predicaciones, devocionales, trabajos, a veces nos sentimos muy tentados de decir, son las tantas de la noche, tengo que hacer 2 predicaciones esta semana,
y pones predicación y copias y pegas. Si es que es tan fácil. Es tentador, es tentador. Vivimos tentados, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sabéis lo que tipifica el derecho de propiedad intelectual? El 9º mandamiento. La tendencia humana a quebrantar el 9º mandamiento. Eso es lo que tipifica la ley de derecho intelectual. El plagio, que es el plagio, la ley de derecho intelectual es el plagio. Siempre ha acompañado al ser humano, siempre. Cuando exaltamos nuestros propios esfuerzos y escondemos los nombres de otros que han trabajado en ese esfuerzo y nos lo atribuimos a nosotros, estamos quebrantando el 9º mandamiento. ¿Alguien tiene una idea, bueno, en la iglesia, para lo que sea? ¡Ay, sí! Y después vamos y no decimos, sí, qué eslogan más bueno de campaña de evangelización. Pues mira, sí, la ha traído la iglesia y fue la hermana fulanita a la que le surgió la idea. No. Ah, sí, mira, qué bien, sí, entre todos lo hemos hecho. Bueno, entre todos lo hemos hecho, pero de alguna mente pensante surgió, ¿no? Veamos, a ver, hay que reconocer a los que tienen sus buenas ideas y sus buenos momentos. Hay que reconocérselo, hermanos y hermanas. Pero más peligroso aún, mirad lo que os digo, el plagio, más peligroso aún, no queramos atribuirnos el mérito a nosotros mismos del papel de Dios en nuestras vidas, atribuyéndoselo ¿a qué? Al destino, atribuyéndoselo a nuestra buena suerte, a nuestra propia pericia y sabiduría, lo que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Proverbios dice, el hombre echa la suerte, pero la decisión está en manos de Dios. Eso dice Proverbios. El hombre echa la suerte, pero la decisión de esa suerte está en manos de Dios. No queramos quitarle a Dios la honra que le pertenece toda de cómo nos va a nosotros en nuestra vida. No queramos quitarle esa atribución a Él y dárnosla a nosotros, que no nos pertenece. Entonces estamos plagiando a Dios. Estamos plagiando a Dios. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza de sombra ni variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios para nosotros. Nosotros no hacemos nada. Si tenemos trabajo, si podemos ir a trabajar, si tenemos salud, si tenemos para comer, si tenemos para vestir, si nuestros hijos están en los caminos del Señor, todo eso le pertenece al Señor. Todo. No queramos atribuirnos, aunque me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar. No, claro. Y gloria a Dios que te puedes levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que te ha dado fuerzas, que te ha dado un trabajo, que te está dando oportunidades. ¿Quién es el maestro de la atribución errónea? Satanás. Es él. El rey del robo de identidad, porque él se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Hermanos y hermanas, se disfraza de ángel de luz. Celebra cuando robamos la gloria a otros, lo celebra, porque al hacerlo nos conformamos a su imagen, a ser la imagen de él. Por eso celebra cuando nos atribuimos el mérito de otros, se deleita en que transfirmamos la culpa a otros y nos apropiemos de lo ajeno, porque eso nos marca como sus discípulos de él. Es que es muy fuerte esto. Podemos ser mensajeros de Satanás cuando lo que pretendemos es ser hijos de Dios. Hay que ser muy conscientes de esto. En vez de desear adjudicarnos el mérito, debemos ser rápidos para reconocer y celebrar las atribuciones de los demás. Primera de Pedro 2:1 dice, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, chismes, deseen como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Dejemos atrás toda esa vida y sigamos a Cristo.
Para concluir, hermanos y hermanas, mirad, este mandamiento, tan extenso que no podemos medirlo, porque fijaos si ha dado de sí este mandamiento, y más que podríamos hablar. Pero no quiero que digáis hoy, deja partir a tu pueblo, porque no quiero. Pero me emociono y me pongo a escribir y, bueno. Este mandamiento tan extenso que no podríamos medirlo, tan espiritual, que no podemos evadirlo, hermanos y hermanas, tan razonable, porque si lo pensamos bien y lo meditamos bien, es tan razonable que no podemos encontrarle defecto. Será la regla, fijaos lo que os voy a decir, será la regla del futuro juicio de Dios. Este mandamiento de no injuriar, no levantar falso testimonio, no hablar mal de los demás ni del hermano, esta será la regla del futuro juicio de Dios, como es la regla para la conducta presente del ser humano. Mateo 16, 36 y 37. Es que yo no me estoy inventando nada, hermanos. Yo lo digo, lo que digo está en la palabra de Dios. Mateo 16, 36 al 37. ¿Qué os acabo de decir? Que esta será la regla del futuro juicio de Dios. Mateo 12, perdón. No, ya estoy yo añadiéndole a la Biblia, pecando. Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué hacemos, hermanos? Esto nos desarma. ¿No te desarma al oír esto? ¿No caes de rodillas y dices, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Pero más aún, vale, hasta aquí, Señor, perdóname, hazme mejor persona. Hazme un hombre y una mujer que pueda cumplir con el 9º mandamiento. Porque no es el silencio no son las acciones de los hombres malos, como diría Martin Luther King, creo que se le atribuye esta frase, lo que verdaderamente hace daño en este mundo, sino el silencio de las personas buenas, que no hacen nada. Y por nuestras palabras vamos a ser juzgados o exonerados. Fijaos, ¿eh? El conocimiento de la ley de Dios, muestra la necesidad del arrepentimiento. Lo dije hace algún tiempo, o hace unos días, una frase demoledora también que escuché. Cuando yo predico aquí, o la persona que predique, y oímos un mensaje de como estos, ¿no? Que te examina el interior y tienes que examinar tu interior y decir, ¿qué he estado haciendo? ¿Y qué puedo hacer ahora? Queramos cambiar nuestra vida, no queramos cambiar de iglesia, donde nos digan que todo está muy bien. Es que hoy en día la gente escucha una predicación para que su vida cambie, ¿verdad? Para dirigirles, para instruirles, y la gente cambia de iglesia porque no quiere escuchar la palabra de Dios, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, he pecado, pues si he pecado, me arrepiento, pongo delante del Señor lo que he hecho y Señor, cámbiame para tu gloria y honra. Es lo que tenemos que hacer, es lo que yo busco a la hora de traeros la palabra de Dios, pero es lo que tiene que haber en mí primero, antes de traeros a vosotros la palabra. Antes de traerosla a vosotros me tiene que constreñir a mí, me tiene que hablar a mí. El pecado ha sido destronado y crucificado por medio de Cristo en el corazón de cada creyente. En el corazón de cada hijo de Dios el pecado ha sido destronado, ¿de acuerdo? Y se ha escrito en él la ley de Dios y se ha renovado la imagen de Cristo. En el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Esto nos tiene que llenar de esperanza, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Vale, he pecado, he hablado mal de mi prójimo, he callado, pero Señor, esto me ha abierto los ojos, ayúdame a caminar en tu santidad. Este es el objetivo de la palabra de Dios para sus hijos. Este es el objetivo. Estamos llegando casi al final de esta serie de los 10 mandamientos, hermanos y hermanas. Nos queda
la semana que viene otra gran perla. No codiciarás. Yo, de verdad, me han dejado los mejores. No adulterarás, no cometerás falso testimonio, no codiciarás. A Julio Mengual le toca amarás a tu prójimo como a ti mismo. Excelente, me encantará escucharlo. El objetivo de cada predicación es que cada uno de nosotros examine su propio corazón, hermanos y hermanas, que examinemos nuestro propio corazón a la luz del mensaje de la palabra de Dios que hemos recibido, a la luz del mensaje de la palabra de Dios que hemos recibido, y que seamos confrontados para poder ser confortados por el Señor, para que seamos confortados por Él. Una vez hemos sido confrontados con nosotros mismos y ver nuestro pecado, el Señor nos conforta si llegamos a Él con sinceridad y con propósito de enmienda. El Espíritu Santo hace posible esto. El Espíritu Santo hace posible. Varias veces he nombrado esta tarde la palabra imagen, ¿verdad? A imagen de. La pregunta con la que quiero dejaros y que nos vayamos es: ¿a quién quiero parecerme cuando abro mi boca y cuando hablo? ¿A quién quiero parecerme? El resumen de todo lo que os he dicho, podía haberlo dicho esto y haber terminado, ¿no? Pero ¿a quién quiero parecerme cuando hablo? ¿A la serpiente? ¿A la serpiente? ¿O al que venció a la serpiente con la palabra de poder? Al que habló palabras de sabiduría y verdad, al que conforta mi corazón con su palabra y me capacita para confortar a otros con esa misma palabra, ¿a quién quiero parecerme? ¿A quién? No caigamos en el engaño de la serpiente, seamos astutos como ella, porque el Señor nos lo dijo, ser astutos, pero sencillos como palomas, para reconocer el buen halago y acogerlo con gratitud, pero sin venirnos arriba, hermanos. Que el reino de Dios venga, de verdad, venga en las palabras que decimos y que pronunciamos sobre los demás, porque así se cumple la ley de Cristo y la ley del amor. Amén.